Vamos a hablar del miedo. El miedo es una señal muy valiosa que nos indica la desproporción entre algo que percibimos como una amenaza y la que tenemos que enfrentar, contra los recursos que nosotros sentimos que tenemos para enfrentarla. Sin embargo, lamentablemente, nuestra confusión, nuestra ignorancia sobre lo que es el miedo, nos ha hecho pensar que es una emoción negativa que debemos de eliminar, cuando no es en realidad de esa manera. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es la angustia que nosotros podemos sentir ante una amenaza. Aunque en realidad no existe algo en sí mismo que sea una amenaza. Más bien esto depende de quién tiene recursos para enfrentarla. Por ejemplo, si una persona que no sabe nadar se enfrenta ante un mar picado, pues va a tener miedo. Pero si otra persona es un nadador profesional y se enfrenta ante un mar picado, probablemente no exista en él el miedo. Es decir, el mal picado en sí no es una amenaza, se convierte en una amenaza según los recursos de la persona que la enfrente. Ahora, es importante que sepas que nosotros normalmente generamos no nada más una reacción ante algo que ocurre, sino, me refiero al miedo, sino que a raíz del miedo podemos generar una segunda emoción. Esta segunda emoción puede ser vergüenza porque tengo miedo, o estoy humillado porque soy miedoso, o tengo mucho coraje, mucha rabia por tener miedo, o simplemente me siento ahora impotente a raíz del miedo que tengo. Explicando esto un poquito más detalladamente, así es como se genera el miedo. Primero nosotros registramos una amenaza. Nuestra reacción, en caso de tener o de pensar que tenemos escasos recursos para enfrentarla, es que surge el miedo. Pero después, casi instantáneamente, hay una respuesta interior a esa reacción que es una segunda emoción que nos hace sentir mal por tener miedo. Es muy importante entender este concepto para lo que voy a explicar más adelante, ya que el miedo original, se va a aumentar o se va a disminuir dependiendo de cuál sea esta reacción de la parte 3. Normalmente nosotros manejamos al miedo de la forma equivocada, porque no conocemos de qué se trata. Nos relacionamos de una forma muy ineficaz. Pensamos que nos podemos quitar el miedo a través de autosugestionarnos. No tengo miedo, no debo de tener miedo, voy a enfrentar mis miedos, voy a vencer mis miedos, voy a enfrentarme a esto, pero finalmente esa no es el camino. Esto surge porque culturalmente la gente piensa que tener miedo es muy malo. Y entonces nos dicen, no seas cobarde, el miedo es de débiles, es signo de debilidad, si tú tienes miedo estás mal, eres insuficiente, etcétera, etcétera. Entonces muchas personas a raíz de estas críticas piensan que el camino es decir, no tengo miedo. Entendamos que el miedo es una señal que indica que existe una desproporción entre la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que tenemos para enfrentarla, para resolverla. Debemos entender que el miedo en realidad no es un problema. El miedo está indicando que existe un problema. Y a veces nosotros nos confundimos y pensamos que el problema es el miedo, cuando no, el miedo es simplemente una indicación de que tenemos que tomar acción. ¿Qué acción? Incrementar nuestros recursos. Pero entonces muchas personas lo que piensan es que el miedo es malo, no debo de sentirlo y no debo de hacerle caso. Para ilustrar este punto, pensemos que el miedo es como la luz que se enciende en el tablero de tu coche y que indica que no tienes gasolina. Lo normal sería que cuando ves esta señal, tomas acción y vas a la gasolinera y cargas el tanque. Pero lamentablemente con el miedo no es así. Para mucha gente el miedo es, estoy paralizado, tengo miedo, debo detenerme, no sé qué hacer, quiero tapar el miedo. Las personas que quieren acabar con su miedo lo que hacen es, voy a poner algo que no me deje ver el indicador del tablero. Así no sentiré miedo y todo va a estar bien. Si tú haces eso, lo que va a ocurrir es que se te va a parar el coche y te vas a quedar a media carretera sin gasolina. Hay muchas personas que navegan en este mundo diciendo, yo no tengo miedos. Y bueno, sí es verdad que puede ocurrir que una persona u otra no tenga miedo porque a lo mejor tiene muchos recursos para enfrentar casi cualquier amenaza. Pero tal vez este caso sea poco común. Yo creo que podría ocurrir que algunas personas que tuvieron miedos en el pasado y que fueron muy criticados por esto, se empiezan a decir a sí mismos, no tengo miedo, no experimento miedo, nunca voy a tener miedo, no soy miedoso, y empiezan a adormecer
este indicador maravilloso que tenemos, que es el miedo, lo empiezan a adormecer para que se quede totalmente inutilizado. Estas personas lo que puede llegar a pasarles es que cuando inician un proyecto no midan sus recursos, no midan los recursos suficientes para enfrentarse y por lo tanto, pues cuando estén enfrentados ante el proyecto o ante la amenaza que quieren enfrentar, simplemente se van a estrellar contra el fracaso, ya que no midieron sus recursos oportunamente. En alguna ocasión conocí a una cantante que me dijo: Oscar, yo toda la vida pensé que jamás podría cantar, sin embargo, un día me paré en un público, en un lugar, empecé a cantar y me di cuenta de que sí tenía los recursos. Este ejemplo lo pongo porque esta muchacha tenía los recursos, pero no sabía que los tenía. Por eso es importante que sepas con qué recursos cuentas. Y la manera de saber esto es llevar un sistema que te permita evaluarte, que te permita realimentarte sobre cuáles son los recursos que tienes para enfrentar la vida. Utilizar cualquier experiencia que hayas vivido para crecer, para avanzar, registrar cómo fueron tus reacciones ante las amenazas en el pasado y así vas a descubrir que en realidad tienes o no los recursos para enfrentar otras amenazas. Para curar el miedo es importante entender que hay dos tipos de miedos. Primero voy a describir el que aparece en la parte de abajo, el miedo disfuncional. Es el miedo que te angustia, que te hace sentir muy mal, que te inhibe, que te hace ser lento de respuesta. Es el miedo que te desorganiza, que te bloquea o que te congela. Ese es el miedo que hay que eliminar, el miedo disfuncional. Hay que convertirlo de alguna manera en un miedo funcional, el de arriba. Aquel que te haga tomar acciones para cargar el tanque, para reequilibrar la desproporción entre la amenaza y los recursos que tienes para enfrentarla. Ese es el miedo que me interesa que conserves. Hablar de curar el miedo implica transformar ese miedo disfuncional que te congela, que te detiene, en algo que te haga tomar acciones para crecer tus recursos. Esto ocurre en la tercera etapa. Acuérdate, la primera etapa es cuando tú percibías una amenaza, después tú tenías una respuesta que es el miedo y finalmente generabas una emoción a raíz de ese miedo. Normalmente esa emoción es una emoción destructiva, una emoción de vergüenza, de humillación, de enojo por tener miedo. Y en vez de esta emoción negativa, lo que yo te sugiero es que generes una emoción de acción, una emoción que te permita justamente aventarte a crecer tus recursos para enfrentar cualquier obstáculo que estés viviendo en tu vida. Vamos a hablar de esto y más durante el curso. Muchas gracias por tu atención.